¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que el dolor y el sufrimiento toquen tu vida? Y si te dijera que el sufrimiento que ahora te duele, que parece sin sentido, es en realidad un misterio divino, un poder oculto que Dios usa para forjar el propósito más grande y transformador en tu vida. Un secreto que muy pocos conocen y que puede cambiar tu realidad si estás dispuesto a descubrirlo. El dolor no es un castigo ni un abandono, es la herrumbre del alma que, si es trabajada por Dios, pule y moldea tu carácter para un destino celestial. Pero, ¿cómo puede el dolor ser el camino hacia la bendición? ¿Qué verdad escondida hay en esas pruebas que parecen interminables? Estas preguntas son enigmas que responderemos en este video, porque existe una clave oculta que Dios quiere revelarte para que no solo sobrevivas al sufrimiento, sino que florezcas a través de él. En los próximos minutos te guiaré por un viaje espiritual profundo en el que descubrirás cómo las pruebas no son el fin, sino el inicio de una transformación poderosa. Aprenderás qué dice la Biblia sobre el sufrimiento, cómo personajes de fe enfrentaron sus dolores y salieron con un propósito renovado. Te mostraré la verdad que cambiará tu perspectiva y abrirá la puerta a una bendición que muchos no alcanzan a entender. Este no es un video más. Es una revelación divina para tu alma herida, una luz en la oscuridad que te invita a quedarte hasta el final y abrazar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "propósito en el dolor". Este pequeño acto es una semilla de compromiso con tu fe, una señal para el Espíritu Santo de que estás listo para recibir esta enseñanza que puede cambiar tu vida. Dale me gusta a este video también, porque con ese simple gesto ayudas a que esta palabra llegue a más personas que están sufriendo en silencio y necesitan escuchar que Dios tiene un propósito para su dolor. Quiero felicitarte por ser parte activa de este canal, porque juntos estamos construyendo una comunidad de fe y esperanza en medio de la tormenta. Suscribirte a este canal no es solo un clic más, es un acto espiritual que conecta tu vida con este espacio de sanación y enseñanza. Muchos que no tienen una iglesia cerca usan este contenido para alimentar su alma. Por eso necesito que participes desde ahora con tu corazón abierto. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que cambiará todo para ti. Ahora, sin más, vamos a comenzar este estudio que te llevará a descubrir el misterio del sufrimiento y cómo Dios usa el dolor para forjar tu propósito. El sufrimiento ha sido una realidad presente en la historia humana desde el principio. Desde Adán y Eva en el Edén, pasando por los patriarcas, hasta llegar a nuestra propia experiencia diaria, el dolor se manifiesta como un elemento inevitable. Sin embargo, la Biblia nos revela que el sufrimiento no es un accidente ni una señal de abandono divino, sino una herramienta que Dios utiliza con un propósito eterno y trascendental. El apóstol Pablo, quien sufrió persecuciones, prisiones y tormentos, nos comparte en Romanos 5:3-5 que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esta cadena espiritual nos muestra que el dolor es el punto de partida para un proceso divino de crecimiento interior. Cada prueba, aunque difícil, es un paso en la formación de una esperanza viva que no se basa en las circunstancias, sino en la fe puesta en Dios. El sufrimiento moldea nuestra paciencia y resistencia, pero también nos acerca al corazón de Dios. Cuando atravesamos la oscuridad, nos vemos obligados a buscar fuerzas fuera de nosotros mismos. Y es entonces cuando la presencia divina se vuelve tangible.
La experiencia del dolor puede ser un canal que nos conecta con la gracia y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. Pero, ¿cómo podemos entender el sufrimiento desde la perspectiva bíblica y no caer en la desesperación? El libro de Job es un claro ejemplo de un hombre justo que enfrentó un sufrimiento inexplicable. Job perdió todo: sus hijos, sus bienes, su salud, y sin embargo mantuvo una confianza profunda en Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre la soberanía divina y la posibilidad de que el dolor tenga un significado que supera nuestro entendimiento inmediato. El misterio del sufrimiento está en que a menudo no vemos la obra que Dios está realizando en nuestra vida mientras estamos en medio de la prueba. Podemos sentir que estamos solos, pero Dios está trabajando silenciosamente, transformando nuestro carácter y preparando el terreno para el propósito que tiene para nosotros. Esto nos desafía a confiar más allá de lo visible, a aferrarnos a la fe incluso cuando no comprendemos la razón del dolor. Además, las pruebas nos enseñan la humildad y la dependencia total en Dios. En un mundo donde la autosuficiencia es exaltada, el sufrimiento nos quiebra y nos hace reconocer que necesitamos a Dios como nuestro refugio. Esa dependencia es un aprendizaje espiritual profundo que abre las puertas a un crecimiento verdadero y a la madurez en la fe. En medio del dolor, se despiertan preguntas fundamentales. ¿Por qué a mí? ¿Para qué este sufrimiento? ¿Qué quiere Dios de mí en esta situación? Estas interrogantes son puertas que pueden llevarnos a una relación más íntima con Dios si estamos dispuestos a enfrentarlas con honestidad y fe. A lo largo de este video, exploraremos juntos estas preguntas, buscando respuestas en la palabra de Dios que traen luz y esperanza. El sufrimiento también tiene la capacidad de purificar nuestro corazón y desprendernos de aquello que nos aleja de Dios. A través de la prueba, somos invitados a dejar atrás actitudes, relaciones o deseos que no están alineados con el propósito divino. Este proceso de purificación puede ser doloroso, pero es esencial para que la bendición de Dios se manifieste plenamente en nuestra vida. No olvidemos que Jesús mismo experimentó el sufrimiento en su máxima expresión y lo hizo con un propósito claro: la redención de la humanidad. En Hebreos 12:2 se nos anima a fijar los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Esto nos enseña que el dolor puede ser llevado con un sentido eterno y con la certeza de que produce frutos de vida y esperanza. Es importante reconocer que el sufrimiento, aunque difícil, puede ser la forja donde Dios crea en nosotros un propósito que va más allá de nuestras propias expectativas. A menudo es en las circunstancias más duras donde descubrimos talentos y fuerzas y vocaciones que estaban dormidas. Dios usa el dolor para abrir nuestros ojos espirituales y prepararnos para la misión que nos ha encomendado. En este bloque hemos empezado a comprender que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, para descubrir un propósito divino oculto y para conectar con la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. En los siguientes bloques seguiremos explorando historias y enseñanzas bíblicas que iluminarán este camino, dándote herramientas para que tú también puedas encontrar sentido en tus pruebas y avanzar con fe y esperanza. Ahora, antes de seguir con la siguiente enseñanza, quiero invitarte a reflexionar. ¿De qué manera el sufrimiento te ha acercado a Dios? ¿Has encontrado en tu dolor una oportunidad para crecer? Me gustaría que lo escribieras en los comentarios con la frase propósito en el dolor. Recuerda que si aún no estás suscrito a este canal, hacerlo ahora
es una forma de asegurar que estos mensajes de esperanza y transformación continúen llegando a tu vida y a la de muchas otras personas que necesitan escuchar la verdad de Dios sobre el sufrimiento. Suscribirte es también un compromiso espiritual contigo mismo y con esta comunidad que camina junto a ti en la fe. Seguiremos profundizando en el próximo bloque, donde veremos cómo personajes bíblicos específicos encontraron un propósito divino en medio de sus pruebas más duras. No te lo pierdas. La historia de José es uno de los relatos más poderosos y claros sobre cómo Dios puede usar el sufrimiento para forjar un propósito divino en la vida de una persona. José, el hijo amado de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado. A simple vista, su vida parecía un desastre absoluto, una cadena interminable de pruebas y dolor. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho más grande para él. José no permitió que el sufrimiento lo definiera ni lo detuviera. A pesar de las circunstancias adversas, mantuvo su fe firme y su integridad intacta. En Génesis 50:20, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para preservar mucha gente con vida». Esta declaración revela una verdad profunda. Aunque otros intentaron hacerle daño, Dios usó esas mismas dificultades para cumplir un propósito redentor. Este ejemplo nos enseña que el sufrimiento puede ser un canal para el cumplimiento del llamado divino. A veces, las pruebas son necesarias para que Dios prepare nuestro carácter y nos ponga en la posición exacta para influir en la vida de otros, para bendecir y salvar. En la vida de José, el dolor fue el camino que lo llevó a convertirse en salvador de su familia y de toda una nación durante la hambruna. El sufrimiento también abre una nueva perspectiva espiritual, un entendimiento que solo puede surgir a través de la experiencia de la prueba. José conoció el valor del perdón y la reconciliación, y ese conocimiento no podría haberse alcanzado sin el sufrimiento que vivió. Este aprendizaje espiritual es clave para descubrir nuestro propósito. No se trata solo de resistir, sino de crecer en amor y sabiduría. En la vida cotidiana, podemos sentirnos como José, atrapados en circunstancias que parecen injustas y sin sentido. Pero la palabra de Dios nos llama a confiar en que Él está trabajando en medio del dolor para transformar nuestra historia. Aunque no veamos el cuadro completo ahora, hay un propósito eterno que está siendo tejido en cada detalle de nuestras vidas. El ejemplo de José también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las dificultades. Podemos caer en la amargura y el resentimiento, o podemos elegir la fe y la esperanza. La actitud que tomamos frente al sufrimiento determina si permitimos que Dios obre milagros a través de nuestra vida, o si quedamos atrapados en el ciclo del dolor. Además, José nos enseña que el propósito de Dios puede manifestarse mucho después de que el sufrimiento haya pasado. A veces, la bendición no es inmediata, sino que llega en el momento justo, cuando estamos preparados para recibirla y usarla para la gloria de Dios. Esta paciencia espiritual es parte del proceso de madurez que Dios quiere en nosotros. La historia de José también refleja la importancia de la fidelidad en lo pequeño y en lo grande. En cada lugar donde estuvo, incluso en prisión, José mostró integridad y confianza en Dios, y por eso fue prosperado. Esto nos recuerda que nuestro propósito no solo depende de un gran momento, sino de la constancia en vivir conforme a la voluntad de Dios día a día, aún en medio del dolor. Ahora bien, al meditar en esta historia, surgen preguntas poderosas. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu sufrimiento en una herramienta para su gloria? ¿Puedes confiar en que Él está obrando incluso cuando no entiendes la situación?
¿Qué lecciones puedes aprender de las pruebas que estás enfrentando? Estas preguntas serán clave para el crecimiento espiritual que descubriremos en este viaje. Te invito a meditar en tu propio caminar y recordar que, como José, tú también puedes ser usado por Dios para algo grande, incluso a través de tu sufrimiento. Este propósito no es solo para ti, sino para impactar a otros y glorificar a Dios en todo lo que hagas. Antes de seguir, quiero que tomes un momento para escribir en los comentarios la frase "confianza como José", si estás decidido a confiar en Dios en medio de tus pruebas. Compartirlo es un acto de fe que fortalecerá tu espíritu y ayudará a otros a encontrar esperanza en esta comunidad. Recuerda que al suscribirte al canal, no solo recibes enseñanzas que pueden transformar tu vida, sino que también te conviertes en un canal de bendición para otros. La fidelidad y el compromiso de cada uno aquí hacen que esta comunidad crezca y se fortalezca en la fe. No dejes pasar la oportunidad de formar parte activa de este movimiento de luz y esperanza. En el próximo bloque profundizaremos en cómo las enseñanzas de Jesús sobre el sufrimiento pueden cambiar radicalmente nuestra manera de entender el dolor y darle un sentido eterno. No te lo pierdas. Las enseñanzas de Jesús sobre el sufrimiento revelan un camino radicalmente distinto al que el mundo suele ofrecer. Mientras que la cultura contemporánea busca evitar el dolor a toda costa, Jesús nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito profundo y que a través de él podemos encontrar vida abundante y verdadera transformación. En Juan 16:33, Jesús dijo a sus discípulos: "En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo". Esta frase nos invita a aceptar que las pruebas y dolores forman parte inevitable de la vida, pero también nos asegura que en medio de ese sufrimiento hay victoria. La victoria no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que Dios está con nosotros y que su poder es más grande que cualquier adversidad. Jesús mismo vivió el sufrimiento en su máxima expresión, desde el rechazo hasta la crucifixión. Sin embargo, su sufrimiento no fue en vano. Fue el medio por el cual trajo redención y esperanza a toda la humanidad. Esto nos revela un misterio. Dios usa el sufrimiento no solo para formarnos, sino para cumplir su plan de salvación y restauración a través de nosotros. La parábola del grano de trigo en Juan 12, 24, 25 nos habla con claridad sobre este misterio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Esta metáfora explica que, al igual que el grano debe morir para dar vida a una nueva planta, nosotros también debemos pasar por momentos de muerte simbólica. Las pruebas, el dolor, el sacrificio, para que Dios pueda producir en nosotros fruto abundante y cumplir nuestro propósito. Este proceso es una invitación a morir a nuestro ego, a las expectativas humanas, a la comodidad y a los deseos que nos alejan de la voluntad divina. El sufrimiento es un llamado a la transformación interna, a romper con aquello que limita nuestro crecimiento espiritual y a abrirnos a la nueva vida que Dios quiere dar. Sin embargo, aceptar el sufrimiento no significa resignación pasiva. Más bien es un acto de fe activa, confiar en que Dios está presente y obra poderosamente, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Es entender que el dolor tiene sentido cuando lo colocamos en las manos del Señor, que lo convierte en un canal de bendición y de gracia. Además, las enseñanzas de Jesús nos muestran que no estamos solos en este camino. Él prometió enviar al Espíritu Santo como consolador para fortalecernos, guiarnos y darnos paz en medio de la tormenta. Esta presencia divina es el refugio seguro que nos sostiene cuando todo parece perdido.
En la vida diaria, esto significa que cada sufrimiento puede ser una oportunidad para experimentar el amor y la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Que en medio de la prueba podemos encontrar una paz que supera todo entendimiento, una esperanza que no defrauda y una fuerza que viene de lo alto. Es importante también reflexionar sobre cómo esta enseñanza cambia nuestra percepción del dolor ajeno. Si el sufrimiento tiene un propósito divino, entonces acompañar a otros en su dolor es un acto sagrado, una forma de ser instrumentos de Dios para traer consuelo y sanidad. Surgen aquí preguntas para meditar. ¿Cómo estás enfrentando el sufrimiento en tu vida? ¿Lo ves como un castigo, una injusticia o como una oportunidad para crecer? ¿Permites que el Espíritu Santo te consuele y te fortalezca en medio de la prueba? ¿Qué frutos crees que Dios quiere producir a través de tu dolor? Al conectar estas preguntas con tu experiencia personal, descubrirás que el sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro que Dios usa para acercarte más a Él y ayudarte a cumplir tu llamado. Te invito a dejar en los comentarios la frase «Confío en el poder de la cruz», si has decidido aceptar el sufrimiento como parte del plan divino para tu vida. Esta confesión fortalece tu espíritu y también anima a otros que están atravesando pruebas similares. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Al hacerlo, te integras a una comunidad que busca entender y vivir la verdad del Evangelio en todas las circunstancias, incluyendo el sufrimiento. Tu compromiso aquí es vital para que más personas reciban esta enseñanza que puede transformar vidas. Suscribirte no es solo un clic, es una declaración de fe y esperanza. En el próximo bloque exploraremos cómo el apóstol Pablo vivió y entendió el sufrimiento y qué enseñanzas prácticas podemos tomar de su ejemplo para enfrentar nuestras propias pruebas con valor y confianza. No te lo pierdas. El apóstol Pablo es un ejemplo poderoso de cómo el sufrimiento puede convertirse en un instrumento para el crecimiento espiritual y el cumplimiento del llamado divino. A lo largo de sus cartas y relatos en el Nuevo Testamento, Pablo no solo reconoce las dificultades y persecuciones que enfrentó, sino que las abraza como parte esencial de su misión y testimonio. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo habla de un aguijón en la carne que le fue dado para que no se exaltara por la abundancia de las revelaciones. A pesar de pedir a Dios que lo quitara, la respuesta divina fue clara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí se revela un principio espiritual profundo. El sufrimiento no es un castigo ni una señal de abandono, sino un espacio donde la gracia y el poder de Dios se manifiestan con mayor intensidad. Pablo no solo acepta su dolor, sino que lo transforma en una oportunidad para experimentar la fortaleza divina. Su ejemplo nos invita a ver nuestras propias dificultades no como obstáculos insuperables, sino como puertas abiertas para que Dios actúe y nos use de manera poderosa. Además, Pablo enseña que el sufrimiento produce frutos eternos. En Romanos 5, 3, 5 nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Este ciclo muestra cómo Dios trabaja en nosotros, moldeándonos con paciencia y esperanza, dándonos la capacidad de resistir y avanzar, incluso cuando las circunstancias son adversas. Es importante notar que esta esperanza no es un optimismo superficial ni una negación del dolor, sino una confianza firme en la fidelidad de Dios y en la promesa de que el sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que nos espera. Esta perspectiva transforma radicalmente la manera en que enfrentamos las pruebas. El apóstol Pablo también nos enseña sobre el valor del propósito en medio del sufrimiento. En Filipenses
1:29 afirma que os es dado a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El sufrimiento, cuando es vivido en obediencia y fe, tiene un significado eterno. No es casualidad ni maldición, sino una participación en la obra de Dios para llevar el Evangelio a los demás. Su vida estuvo marcada por persecuciones, cárceles, naufragios y dificultades constantes, pero en ningún momento perdió el foco de su llamado. Esta firmeza nace de una convicción profunda, que Dios está obrando a través de su dolor para impactar vidas y expandir su reino. Este ejemplo nos reta a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a aceptar nuestro sufrimiento como parte de un plan divino más grande? Podemos encontrar en la adversidad la fuerza para seguir adelante con fe y esperanza. ¿Cómo podemos, como Pablo, transformar nuestras heridas en testimonio vivo del poder de Dios? La reflexión sobre Pablo también nos invita a una actitud de humildad. Reconocer que nuestra debilidad es el terreno donde Dios quiere manifestar su poder nos libera de la presión de depender únicamente de nuestras fuerzas. Nos abre a la experiencia de la gracia que sostiene y fortalece en medio del dolor. Este bloque también plantea un desafío espiritual: aprender a vivir en la dependencia constante de Dios, reconociendo que la verdadera fortaleza no proviene de evitar el sufrimiento, sino de atravesarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Si en tu vida has experimentado cómo Dios te ha fortalecido en medio de pruebas, comparte en los comentarios la frase "fortalecido en la debilidad". Así, testimonias que, como Pablo, has descubierto que en la fragilidad humana brilla la luz divina. Recuerda que suscribirte a este canal es más que un simple acto digital. Es una declaración de fe que permite que este mensaje llegue a quienes, como tú, buscan esperanza en medio del dolor. Cada suscripción fortalece esta comunidad espiritual y multiplica el alcance de la palabra que transforma vidas. En el próximo bloque, nos adentraremos en cómo la historia de Job nos ofrece lecciones valiosas sobre la paciencia, la fe y la esperanza en medio del sufrimiento inexplicable. Sigue con nosotros en este camino de revelación y sanidad espiritual. La historia de Job es uno de los relatos más profundos y conmovedores sobre el sufrimiento en la Biblia. Nos presenta a un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, que enfrentó pérdidas devastadoras, dolor físico y emocional, y la incomprensión de sus amigos. Sin embargo, Job mantuvo una fe firme, aunque cargada de preguntas y angustia. Job no es un personaje que oculta su dolor ni su duda. Al contrario, su historia nos enseña que el sufrimiento puede ser un espacio legítimo para el cuestionamiento y la búsqueda sincera de respuestas. En Job 3 expresa con valentía su desesperación y en capítulos posteriores conversa con Dios de manera abierta y honesta. Este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la relación con Dios en medio de las pruebas. A menudo enfrentamos dolores que parecen injustos y sin sentido, y es natural preguntarnos por qué ocurren. Job nos muestra que estas preguntas no son una falta de fe, sino un camino hacia una fe más profunda y auténtica. Una de las lecciones más importantes que aprendemos de Job es la paciencia activa. Aunque sufrió intensamente, no abandonó la esperanza ni la búsqueda de Dios. En Job 13:15 declara: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esta frase encapsula la esencia del sufrimiento con propósito, la confianza en que Dios está presente, incluso cuando no entendemos el porqué del dolor. Además, el libro de Job revela que el sufrimiento puede purificar y fortalecer el carácter. En Job 23:10 se dice: pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este versículo es una metáfora poderosa.
Así como el oro se purifica en el fuego, el creyente es refinado por las pruebas para emerger con un propósito renovado y una fe más sólida. El sufrimiento, en este sentido, no es solo un castigo, ni una consecuencia negativa, sino un proceso divino de transformación. Dios permite las pruebas para moldear nuestro carácter y preparar nuestro espíritu para un llamado más elevado. Sin embargo, la historia de Job también nos advierte sobre el peligro de las explicaciones simplistas del sufrimiento. Sus amigos intentaron justificar su dolor como castigo por algún pecado oculto, pero Dios mismo corrigió esta visión al declarar que ellos no habían hablado con verdad. Esto nos enseña a evitar juicios apresurados y a acercarnos al sufrimiento con compasión y humildad. En nuestra vida cotidiana, muchas veces enfrentamos situaciones donde no podemos comprender el motivo de nuestro dolor. La experiencia de Job nos anima a permanecer firmes, confiando en que Dios está obrando aun cuando su propósito no sea evidente. ¿Has experimentado momentos en los que la paciencia parecía agotarse, pero encontraste la fuerza para seguir confiando? ¿Cómo has sentido la presencia de Dios en medio de tus pruebas más difíciles? Reflexiona en esto mientras avanzamos en este estudio. Compartir en los comentarios la frase "paciencia en la prueba" será un acto de compromiso con tu fe y una manera de conectar con otros que también buscan sostén en medio del dolor. Suscribirse a este canal es un acto de fidelidad que permite que más personas descubran el mensaje liberador y transformador que aquí compartimos. No es solo un clic, sino una semilla de esperanza que se siembra en corazones necesitados. En el siguiente bloque, exploraremos cómo Jesús mismo experimentó el sufrimiento y cómo su ejemplo nos enseña a encontrar propósito y consuelo en medio de nuestras propias pruebas. Sigue con nosotros en este camino de descubrimiento espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo exento del sufrimiento. En la Biblia encontramos que Él enfrentó dolores profundos, tanto físicos como espirituales, que reflejan la experiencia humana más vulnerable. Su pasión, su oración en el Getsemaní y su crucifixión son escenas que revelan un misterio. El sufrimiento también puede ser un camino hacia la redención y el cumplimiento del propósito divino. En Hebreos 5:8 leemos: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta frase encierra un secreto espiritual que pocos comprenden. El sufrimiento no es un obstáculo para la obediencia a Dios, sino un medio para alcanzarla con mayor profundidad. Jesús, a través del dolor, modeló la entrega total a la voluntad del Padre, enseñándonos que nuestra respuesta ante las pruebas puede ser un acto de fe supremo. La agonía en el Getsemaní, cuando Jesús oró con angustia, pero se sometió a la voluntad de Dios, nos invita a preguntarnos: ¿cómo enfrentamos nosotros nuestros momentos más oscuros? ¿Nos rebelamos, nos rendimos o aprendemos a confiar como lo hizo Él? Este pasaje es un llamado a la humildad y a la aceptación consciente del sufrimiento como parte del camino. Pero hay un misterio aún más profundo. Jesús no sufrió solo para soportar el dolor, sino para transformar el dolor en salvación. Su sacrificio en la cruz no solo fue un acto de amor, sino una victoria sobre el mal, la muerte y el sufrimiento. En Él encontramos la esperanza de que nuestro dolor tiene un propósito mayor, uno que trasciende esta vida. El sufrimiento de Jesús nos enseña también que no estamos solos en nuestras pruebas. Él comparte nuestro dolor, comprende nuestra fragilidad y está presente en cada lágrima. Esta verdad ofrece consuelo y fortaleza para quienes atraviesan momentos difíciles,
porque su experiencia humana es un puente hacia nuestra realidad. Reflexiona en la paradoja que encierra el dolor de Cristo. En el momento más oscuro se reveló la luz más brillante. Esta luz es la promesa de que aunque atravesemos valles de sombra, Dios está obrando para forjar en nosotros un propósito divino. En tu propia vida, ¿has sentido que tus pruebas te acercan más a Dios o que te alejan? ¿Has descubierto que en medio del dolor surge una fortaleza interior que antes no conocías? Estas preguntas son claves para entender cómo el sufrimiento puede ser transformador. Si estás encontrando sentido en esta reflexión, te invito a comentar la frase "fuerza en la cruz" como señal de tu compromiso y testimonio personal. Este acto conecta a quienes buscan no solo consuelo, sino un propósito divino en sus luchas. Suscribirte a este canal es más que un simple paso. Es abrir la puerta para que más personas reciban esta palabra de vida y esperanza. No permitas que otros se pierdan este mensaje por falta de tu apoyo. Que tu suscripción sea un acto de amor y solidaridad espiritual. En el próximo bloque, exploraremos cómo el apóstol Pablo transformó sus propias dificultades en una fuente de fortaleza y llamado divino, mostrando un camino para que tú también puedas hallar propósito en medio del sufrimiento. Acompáñanos en este recorrido que puede cambiar tu vida. El apóstol Pablo es un ejemplo emblemático de cómo el sufrimiento puede convertirse en un motor para el crecimiento espiritual y el cumplimiento del llamado divino. A lo largo de sus cartas, él revela un profundo entendimiento del dolor como parte integral del plan de Dios para su vida y para la vida de cada creyente. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo habla de un aguijón en la carne, que le fue dado para que no se exaltara por las revelaciones que había recibido. Este aguijón, cuya naturaleza exacta no se conoce, simboliza las pruebas, limitaciones o aflicciones que pueden pesar en nuestro caminar espiritual. Pablo no solo acepta su sufrimiento, sino que reconoce que en su debilidad la gracia de Dios se perfecciona. Esta afirmación es una revelación que puede cambiar la forma en que vemos el dolor. La debilidad humana, que nos lleva a clamar por ayuda y dependencia, es el terreno donde la gracia de Dios actúa con mayor poder. Pablo nos muestra que el sufrimiento no es señal de abandono divino, sino una oportunidad para experimentar una dependencia más profunda y verdadera. Es importante notar que Pablo no se resigna pasivamente al dolor, sino que lo enfrenta con una actitud de victoria y confianza. Cuando dice, "Cuando soy débil, entonces soy fuerte", está expresando un misterio espiritual que desafía la lógica humana. Esta fuerza no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está presente y activo en medio de ellos. En tu vida, el sufrimiento puede parecer un peso insoportable, una injusticia que te aleja de la felicidad y de tus sueños. Sin embargo, el ejemplo de Pablo nos invita a cambiar el enfoque, no mirar el dolor como un enemigo, sino como una herramienta para moldear el carácter y profundizar la fe. ¿Has experimentado alguna vez que en los momentos de mayor debilidad surge en ti una fortaleza inesperada? ¿Has sentido la mano invisible de Dios sosteniéndote cuando todo parecía perdido? Este es el misterio de la gracia actuando en el valle del sufrimiento. Al pensar en este tema, recuerda que no estás solo. Así como Pablo recibió fortaleza para continuar su misión, tú también puedes recibirla para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Este es un llamado a confiar y a rendirse al poder transformador de Dios en medio de las pruebas. Invito a que comentes la frase "gracia en la debilidad" para mostrar tu fe en que, aunque el sufrimiento sea real, la gracia divina es más grande y capaz de transformar tu vida. Al hacerlo,
te unes a una comunidad de creyentes que buscan crecer y encontrar sentido en sus desafíos. No olvides que suscribirte a este canal es un acto espiritual de apoyo para que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Tu compromiso ayuda a que el mensaje de esperanza y propósito en medio del dolor se expanda. Que tu suscripción sea una semilla que Dios use para traer luz a muchas vidas. En el siguiente bloque, descubriremos cómo la historia de José en la Biblia ilustra el propósito divino detrás de las pruebas y cómo podemos mantener la fe cuando todo parece perdido. Este pasaje te enseñará a ver tus sufrimientos como parte de un plan mayor que Dios está orquestando para tu bien. La historia de José es una de las narrativas más poderosas de la Biblia que revela cómo Dios usa el sufrimiento para cumplir un propósito mayor. José, vendido por sus propios hermanos y vendido como esclavo en Egipto, enfrentó múltiples pruebas y sufrimientos que parecían ser solo desgracias, pero que en realidad formaban parte del plan divino para salvar a muchas personas. Cuando José fue traicionado y abandonado, pudo haberse entregado al resentimiento, a la desesperación o a la amargura. Sin embargo, él eligió confiar en Dios y mantener la fe a pesar de las circunstancias adversas. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para salvar vida». Esta frase encapsula una verdad fundamental. Lo que los hombres planean para mal, Dios puede convertirlo en bien. Es en este sentido que el sufrimiento y las pruebas no son castigos arbitrarios ni meras consecuencias negativas, sino instrumentos que Dios usa para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y preparar un camino para la realización de nuestro destino. José pasó años en prisión, injustamente acusado, y sin embargo, su vida no se definió por ese sufrimiento, sino por su fidelidad y confianza en Dios. Él no permitió que el dolor lo desarraigara de su esperanza ni de su propósito divino. Esta enseñanza es una invitación a ver el dolor desde una perspectiva espiritual, entendiendo que las pruebas no son el final, sino el medio para alcanzar un fin glorioso. Cada desafío, cada momento difícil, cada caída puede ser una etapa necesaria para crecer y avanzar en la misión que Dios ha puesto en tu vida. Reflexiona. ¿Cómo has respondido tú a las pruebas? ¿Has permitido que te derroten o has encontrado en ellas la oportunidad para fortalecer tu fe? La historia de José nos enseña que la clave está en la actitud y en la confianza absoluta, en que Dios está obrando incluso cuando no vemos el resultado inmediato. A veces, el propósito detrás del sufrimiento solo se revela con el tiempo, y desde la perspectiva de la fe, el llamado es a permanecer firmes, a no perder la esperanza ni la confianza en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen insostenibles. Recuerda que el dolor es temporal, pero el propósito que Dios tiene para ti es eterno. Este propósito se manifiesta cuando decides confiar en Él, incluso en medio del fuego de las pruebas. Para quienes buscan señales divinas y respuestas en su sufrimiento, esta historia ofrece una luz de esperanza y un camino claro. No estás solo, Dios está contigo y está obrando para tu bien. Al comentar la frase confianza en el propósito, te unes a una comunidad que reconoce la soberanía de Dios sobre sus vidas y que está comprometida a encontrar sentido y fortaleza en cada prueba. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete para recibir más enseñanzas que te fortalecerán y te ayudarán a entender cómo Dios usa el dolor para forjar tu destino. Tu suscripción es una forma de alimentar tu fe y de ser parte de una comunidad que busca la verdad divina. En el próximo bloque exploraremos cómo la paciencia en medio del sufrimiento no es pasividad,
sino una forma activa de fe que prepara el terreno para el milagro y la bendición. Conocerás cómo la espera confiada puede transformar tu perspectiva y abrir puertas que parecían cerradas. La paciencia es una virtud que la Biblia exalta como una prueba fundamental de la fe y la confianza en Dios. Cuando enfrentamos sufrimiento, la tendencia humana es querer respuestas rápidas, soluciones inmediatas, y a menudo esa impaciencia nos lleva a la frustración, a la duda y a alejarnos de la fe. Sin embargo, la paciencia en medio del dolor no es simplemente esperar pasivamente, sino mantener una actitud activa de confianza y esperanza en que Dios está obrando en cada circunstancia, aunque no podamos verlo con claridad. En Santiago 1:3-4 se nos recuerda que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que ésta debe completarse para que seamos perfectos y completos, sin que nos falte nada. Este proceso puede ser difícil porque la paciencia implica resistir la tentación de rendirse, de quejarse o de buscar atajos que a menudo nos alejan del propósito divino. La paciencia es el terreno fértil donde Dios siembra bendiciones y transforma el sufrimiento en crecimiento espiritual. Cuando eres paciente en el dolor, estás diciendo con tu vida que confías en el plan de Dios, incluso cuando todo parece oscuro o incierto. Esta paciencia fortalece tu carácter, te hace más semejante a Cristo, que soportó el sufrimiento con una fe inquebrantable. Así como Jesús fue paciente en la cruz, soportando el dolor y la injusticia, tú también estás llamado a esa paciencia activa que lleva a la transformación. El ejemplo de Job es uno de los testimonios más poderosos sobre la paciencia en medio del sufrimiento. Job perdió su salud, sus bienes e incluso a sus seres queridos, pero no perdió la fe ni la paciencia. Su historia nos enseña que la paciencia no es ausencia de dolor, sino la perseverancia en la fe a pesar del dolor. Job reconoció que, aunque no entendía el porqué de sus pruebas, confiaba en que Dios tenía un propósito mayor. Muchas veces, la paciencia en el sufrimiento revela un misterio divino. Mientras tú esperas en silencio, Dios está preparando algo grandioso para tu vida. Esta preparación puede incluir enseñanzas profundas, sanación interna o la oportunidad de influir en la vida de otros a través de tu testimonio. La paciencia permite que ese proceso se complete en el tiempo perfecto de Dios, no en el nuestro. Esta enseñanza también nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos la ansiedad y la incertidumbre. En lugar de caer en el miedo o la desesperación, podemos aprender a descansar en la promesa de que Dios está en control y que cada prueba tiene un propósito. El sufrimiento y la espera no son castigos, sino herramientas para afinar nuestra fe y acercarnos más a Dios. Al vivir la paciencia en el sufrimiento, también aprendemos a ser instrumentos de consuelo y fortaleza para otros que atraviesan pruebas similares. Nuestra experiencia y nuestra actitud pueden ser un faro de esperanza para quienes están en medio de la tormenta. Por eso, compartir tu testimonio de paciencia y fe es parte de tu llamado divino. Cuando te encuentres en momentos difíciles, recuerda que la paciencia activa no es resignación, sino una forma poderosa de resistencia espiritual. Es declarar con tu vida que confías en el amor y la sabiduría infinita de Dios, que ninguna prueba es en vano y que al final la recompensa será gloriosa. Invito a quienes escuchan a meditar en su propio camino de sufrimiento y a reconocer las áreas donde necesitan cultivar más paciencia. Esta virtud no solo te ayudará a superar el dolor, sino que te abrirá la puerta a un propósito divino que solo se revela a aquellos que esperan con fe. Comenta paciencia en la fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón,
y si deseas que juntos crezcamos en la confianza y esperanza que solo Dios puede dar. Suscríbete para continuar recibiendo palabras de aliento y sabiduría divina que te guiarán en el camino de la vida, incluso en los momentos más difíciles. El siguiente bloque profundizará en cómo el sufrimiento abre el corazón para recibir la verdadera humildad, una cualidad esencial para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Descubrirás por qué la humildad es el terreno donde Dios planta grandes bendiciones y revela su poder. La humildad es un fruto del Espíritu que muchas veces surge en medio del sufrimiento. Cuando la vida nos golpea y nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, nos damos cuenta de que no somos autosuficientes, que necesitamos de Dios y de su gracia para seguir adelante. Esta revelación es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir con el propósito divino. El orgullo puede ser un gran obstáculo en la relación con Dios. Nos hace creer que podemos controlar todo, que no necesitamos ayuda y que nuestro camino es siempre el mejor. Sin embargo, el sufrimiento despoja esas falsas seguridades y nos obliga a bajar la guardia, a reconocer nuestra vulnerabilidad y a abrir el corazón a la humildad verdadera. Esta humildad no es debilidad, sino fortaleza en su forma más pura, porque implica confianza absoluta en el poder y la sabiduría de Dios. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta a tener una actitud de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, y no buscando nuestro propio interés, sino el de los otros. Esta enseñanza cobra un significado especial cuando atravesamos pruebas. El dolor nos recuerda que no estamos solos y que nuestro propósito está conectado con el bienestar y la edificación de quienes nos rodean. La humildad nos permite servir con amor y dedicación, convirtiéndonos en instrumentos de Dios para bendecir a otros. Además, la humildad abre puertas que la arrogancia cierra. Cuando somos humildes, Dios puede trabajar libremente en nuestro corazón, moldeándonos como el alfarero moldea el barro. Es en esta disposición humilde que podemos recibir las enseñanzas más profundas y las revelaciones que el Espíritu Santo quiere darnos. En cambio, un corazón orgulloso se cierra y se endurece, resistiendo la obra transformadora de Dios. El ejemplo supremo de humildad es Jesús mismo, que a pesar de ser Dios, se humilló al tomar forma de siervo y sufrir en la cruz por nuestra salvación. Su humildad no solo fue un acto de amor inmenso, sino también una lección para nosotros de cómo debemos enfrentar las dificultades con un espíritu sometido y confiado en la voluntad del Padre. Cuando aceptamos la humildad como un camino necesario, dejamos de resistir el sufrimiento y comenzamos a verlo como una oportunidad para crecer y para acercarnos más a Dios. Este cambio de perspectiva es crucial para descubrir el propósito divino detrás de cada prueba. La humildad nos permite reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero la gracia de Dios es ilimitada y suficiente para sostenernos. Este proceso no es sencillo ni rápido, pero es esencial para forjar un carácter que refleje la gloria de Dios. La humildad nos prepara para recibir bendiciones que solo aquellos que han sido moldeados por el sufrimiento pueden entender y administrar con sabiduría. Al cultivar la humildad, también aprendemos a perdonar, a ser compasivos y a servir a otros con un corazón limpio y sincero. Estas cualidades son las que hacen posible que nuestro propósito divino se cumpla, porque nadie puede cumplir su llamado en soledad o en orgullo. El propósito de Dios para nosotros siempre está vinculado a la comunidad y al servicio amoroso. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, escribe en los comentarios "humildad en el dolor".
Deja que esta palabra sea un testimonio de que estás abierto a la transformación y dispuesto a seguir el camino que Dios ha trazado para ti. Suscríbete para no perder las próximas enseñanzas que te ayudarán a seguir creciendo en fe y propósito. En el próximo bloque, exploraremos cómo Dios utiliza el sufrimiento para abrir nuestros ojos espirituales y revelarnos misterios que solo pueden entenderse a través de la experiencia y la fe profunda. Veremos por qué el dolor es a menudo el inicio de una visión espiritual más clara y poderosa. El sufrimiento tiene la capacidad de abrir nuestros ojos espirituales, permitiéndonos ver más allá de lo visible y comprender realidades que antes estaban ocultas para nosotros. Esta apertura es un regalo divino que transforma la manera en que entendemos la vida, nuestra fe y nuestro propósito. Cuando enfrentamos el dolor, Dios actúa como un maestro que nos guía hacia una percepción más profunda de su voluntad y de su reino. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo relata cómo un aguijón en la carne le fue dado para que no se exaltara. Este aguijón, una prueba constante, fue también la puerta para que la gracia de Dios se manifestara con poder en su debilidad. Así, el sufrimiento no solo nos humilla y nos fortalece en humildad, sino que también nos revela una dependencia absoluta de Dios que, a su vez, nos abre a nuevas revelaciones espirituales. Esta revelación puede tomar distintas formas: un entendimiento renovado de la palabra de Dios, una mayor sensibilidad al Espíritu Santo, o incluso una visión más clara de nuestro llamado y misión. Lo importante es que el sufrimiento prepara el terreno para que Dios nos hable de maneras que antes no podíamos captar. El dolor, aunque difícil, se convierte en un instrumento divino para la iluminación interior. Además, el sufrimiento nos hace sensibles a las necesidades de otros que también atraviesan pruebas. Al abrir nuestros ojos espirituales, desarrollamos empatía y compasión, cualidades esenciales para cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. No es casualidad que los grandes líderes espirituales y siervos de Dios hayan pasado por pruebas profundas. Sus experiencias les permitieron ministerial con poder y autenticidad. Un punto clave es que esta visión espiritual solo se alcanza a través de la fe y la entrega. No se trata de un simple conocimiento intelectual, sino de una experiencia vivida que transforma el alma. Es en la lucha, en el clamor y en la espera donde Dios revela sus secretos a quienes confían sin reservas en Él. El sufrimiento también desvela la naturaleza temporal de las cosas terrenales y nos dirige hacia lo eterno. Cuando nuestros ojos se abren espiritualmente, entendemos que las dificultades presentes no son permanentes ni definitivas. Vemos con claridad que nuestra verdadera morada está en el cielo y que cada prueba tiene un propósito que contribuye a nuestra santificación y preparación para la eternidad. La Biblia está llena de promesas que aseguran que Dios no permite que enfrentemos pruebas más allá de lo que podemos soportar y que siempre provee un camino de salida. 1 Corintios 10:13. Esta seguridad es fundamental para mantenernos firmes y para que nuestros ojos espirituales no se nublen por la desesperación. Si te sientes llamado a crecer en esta visión espiritual, escribe en los comentarios "ojos abiertos en el dolor". Deja que esa afirmación sea un compromiso contigo mismo y con Dios para permanecer atento a sus enseñanzas, incluso en medio de las pruebas. Suscríbete para seguir recibiendo guía y apoyo en tu caminar espiritual. En el siguiente bloque, descubriremos cómo el dolor puede ser una herramienta que Dios usa para fortalecer tu fe y transformar tu esperanza, haciéndola inquebrantable ante cualquier adversidad.
Veremos testimonios bíblicos y actuales que nos inspiran a confiar plenamente en el plan divino. Llegar hasta aquí significa que has recorrido un camino profundo, lleno de reflexión y entrega. Quiero felicitarte por tu disposición a abrir tu corazón y enfrentar las preguntas más difíciles sobre el sufrimiento, el dolor y el propósito que Dios tiene para ti a través de cada prueba. No es fácil sostener la fe cuando la tormenta arrecia, pero justamente en esos momentos se forjan los espíritus fuertes y decididos a seguir adelante. El misterio del sufrimiento no se resuelve con respuestas simples, pero a través de este recorrido has visto cómo Dios puede usar el dolor para moldearte, para abrir tus ojos espirituales y para afinar tu propósito divino. El sufrimiento es un crisol donde se prueba la autenticidad de nuestra fe y se revela la fuerza oculta que solo viene de confiar plenamente en Él. Quiero recordarte que no estás solo en esta experiencia. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que enfrentaron dolor, incertidumbre y abandono, pero que, al final, fueron glorificados por su fidelidad y entrega. No es un castigo, sino una oportunidad para renacer en la gracia y en la plenitud de la vida que Dios promete. Al cerrar este tiempo juntos, te invito a hacer una reflexión profunda. ¿Cómo has cambiado tu mirada hacia el sufrimiento? ¿Puedes ver ahora el dolor como un llamado a descubrir una versión más fuerte y espiritual de ti mismo? Esta transformación no es casual. Es el diseño amoroso de un Dios que no se equivoca y que camina contigo en cada paso. Deja en los comentarios la frase que refleje tu compromiso con esta nueva perspectiva. Puede ser transformado por el propósito divino, o la que nazca desde lo más profundo de tu ser. Al compartir tu experiencia, ayudas a otros a encontrar luz en sus propias oscuridades. Quiero también agradecerte por tu fidelidad al acompañarme hasta este punto. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que juntos sigamos explorando los misterios de la fe y la vida cristiana. Comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y recordatorio de que, en medio del sufrimiento, Dios está obrando un propósito perfecto. Recuerda que la verdadera paz que buscas no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está contigo, que Él usa cada prueba para pulir tu carácter y que nada puede separarte de su amor. Termina este video en silencio, dejando que estas palabras resuenen en tu corazón mientras una música suave acompaña tu meditación. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu espíritu y te fortalezca para el camino que tienes por delante. Paz en Cristo.